Nos piden el área que tenemos aquí sombreada, ¿vale?, de esa circunferencia, y los datos que nos dan es, sabiendo que es un triángulo isósceles, que este lado de aquí, la base, el lado desigual, es 6 centímetros, y que el ángulo A es 75,52 grados, ¿vale? Nos lo expresan de esta forma, pues con esa forma trabajamos. Parece más o menos lógico, ¿no?, que si nos piden el área de esa circunferencia, pues nosotros digamos, pues en principio, el área es pi por r al cuadrado, ¿verdad? Luego, en principio parece, siempre digo parece porque es verdad que yo insisto siempre en eso. Yo puedo intentar ir por un camino y ver que luego, pues eso no me lleva a buen puerto, pues tiro por otro lado. Parece que a lo mejor se reduce en nuestro caso a determinar el radio. Vale. Nosotros tenemos que el radio es esto de aquí. Aquí hay un primer matiz muy importante, ¿vale? El dibujo ahí está bastante aceptable hecho, pero no quiero que lleve a confusión. El radio no llega hasta aquí, no llega hasta el mismo borde del triángulo. Cuidado, porque si no podríamos hacer interpretaciones erróneas, ¿vale? Ahora después, si quiere alguien o a alguien le ha podido ocurrir, lo aclaramos. Pero yo no puedo interpretar que este radio llega hasta el borde del triángulo, no, llega hasta el borde de la circunferencia que no pega totalmente ahí al triángulo. Luego, esta distancia de aquí a aquí es ligeramente superior al radio. Vale, entonces, ¿cómo podemos nosotros plantear esto? Pues teniendo en cuenta que vamos a tratar de averiguar ese radio, yo lo que voy a establecer, podemos establecer de primera aquí este triángulo rectángulo, o sea que sería algo así, donde este lado es desconocido, esto sería un ángulo recto de 90 grados, esto es A, y esta distancia de aquí a aquí la conocemos, la mitad de 6, ¿verdad? Porque como un triángulo isósceles, ahí no tenemos ninguna duda. ¿Y para qué esto, Sergio? Pues porque como yo conozco este ángulo, por trigonometría, en este caso podemos acudir al teorema de Pitágoras, en este momento no, porque esto le vamos a llamar h, porque es la altura, ¿verdad?, del triángulo. Para el teorema de Pitágoras tenemos dos incógnitas, pero sí podemos recurrir a trigonometría y decir que ¿qué razón trigonométrica hay que me relacione un ángulo con el cateto contiguo? El coseno. Eso es una forma de ir más directa, para que veáis probando, porque el único dato que tengo aquí que es el cateto contiguo a A, al ángulo A. Pues entonces yo digo, como el coseno y tengo el cateto contiguo y conozco el ángulo, digo el coseno de A es igual al cateto contiguo 3 partido hipotenusa, L. Luego yo de aquí podemos decir que L, esto pasa aquí multiplicando, ¿verdad?, que es como multiplicar ambos lados por L, y sería, luego coseno de A pasa dividiendo, coseno de 75,52 grados. ¿Quién me echa una mano? Ese resultado, aproximadamente 12, ¿verdad? Ya tenemos L, que es aproximadamente 12 centímetros. Pues aquí lo tenemos, 12 centímetros. Una vez que yo tengo L, ya lo podríamos haber hecho de todas formas. Yo podría haber calculado de forma directa H. ¿Con qué razón trigonométrica? Con el seno no. Fíjate, porque digo antes de tener L. Antes de tener L, yo me hubiera visto obligado a una razón trigonométrica en concreto. ¿Cuál? La tangente, porque la tangente de A es cateto opuesto partido cateto contiguo. Lo podría haber calculado. En este caso, una vez que ya tenemos L, ¿podemos recurrir a Pitágoras? Sí, pues por ejemplo, decimos que L al cuadrado, por el teorema de Pitágoras,
tenemos que L al cuadrado es igual a H al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Como L ya sabemos que es 12, 2 al cuadrado 144 es igual a H al cuadrado más 9. De ahí despejamos H, tenemos que sería H la raíz, ¿verdad?, de 135. Por razones obvias, porque la longitud no puede ser negativa, la solución negativa de H la descartamos. La raíz de 135, que eso ¿cuánto da? 11,62. Vale. Pues ya tenemos también que H es 11,62. ¿Y todo esto para qué, Sergio? Pues porque fijaros, una vez que nosotros tenemos esto, la clave está en que yo voy a tratar de establecer otro triángulo dentro del mío que sea semejante a este. ¿Y cómo podemos hacer eso? Pues fijaros, la clave está, yo no puedo decir que el triángulo semejante a este pequeño. No puedo, me explico. Si puedo, sería semejante. Pero como este lado no sería R, que es un poquito más que R, no me sería útil, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, si yo, en vez de establecer el radio ahí, a ver si lo ven, establezco el radio en el punto de tangencia, ¿sabemos lo que es el punto de tangencia? Donde mi recta, o donde mi lado, toca la circunferencia, justo lo toca en un punto, aunque aquí parezca, ¿vale?, que es más de un punto. Pues si yo establezco el radio en ese punto de tangencia, se cumple una curiosidad muy determinada, que vaya a ver. Mirad, yo ahora lo que hago es establezco que este es el punto de tangencia y entonces me voy a fijar en este triángulo. Este de aquí. ¿Y qué cumple ese triángulo? Pues lo voy a poner aquí abajo. Ese triángulo, que yo lo voy a pintar aquí ya un poquito derecho, ¿verdad? Es este que tiene cierta inclinación, insisto. Este de aquí, borro aquí. Ese triángulo, el punto de tangencia lo que cumple es que la recta que sería la tangente a la circunferencia y el radio siempre forman 90 grados. Entonces, yo sé por definición que esto es 90 grados. Este ángulo en principio no lo conozco. Luego, yo hasta ahora podemos afirmar que el triángulo, este triángulo y este triángulo son semejantes. No, pero fijaros en este detalle. Yo ahora sé que este lado del triángulo y este lado del triángulo grande, ¿cómo son? Perpendiculares. Perpendiculares. Fijaros, este lado de aquí y este lado de aquí son perpendiculares. Sí, ahora veréis dónde quiero llegar. Y este lado de aquí y este lado de aquí hemos dicho que son también perpendiculares. Entonces, ¿qué quiere decir? Como el ángulo formado por estos dos lados es perpendicular uno a uno, este a este y este a este ángulo de aquí, ¿cuánto vale? A. Si yo tengo, fijar una situación en la que este lado de aquí es perpendicular a este lado de aquí y este lado de aquí es perpendicular a este lado de aquí. Entonces, eso me garantiza que este ángulo y este ángulo es el mismo. Eso vale A. Si yo ya sé que tengo, fijaros, dos triángulos donde este ángulo vale A, 90, 90. Luego este tercer lado que le voy a llamar alfa, perdón, lado no, ángulo. Yo sé que también aquí es alfa, sí. Por tanto, si este triángulo y este triángulo tienen los tres ángulos iguales, ¿son semejantes? Sí. Entonces, como son semejantes, puedo aplicar por lo que pueda aplicar, por las razones de semejanza, que no es ni más ni menos que lo siguiente. Voy a poner aquí los elementos que yo conozco. Fijaros, aquí viene el segundo detalle importante, y es que nosotros sabemos que todo este lado, ¿cuánto hemos calculado que vale?
todo este lado vale 12. Mirad que ya nos queda poco. Nos vale 12. Claro, dice Sergio, muy bien, vale 12, pero yo sé que esto es el radio, que esto de aquí, fijaros, lo puedo establecer como H menos este trocito que es el radio. ¿Me seguís? Este lado de aquí, que sería este de aquí, que yo lo he puesto derecho, sería H, todo esto de aquí, que hemos llamado H, menos este trocito de aquí, que es R, H menos R. ¿Sí? Y ahora, pero Sergio, este lado, que a lo mejor no es imprescindible, pero es que si lo sabemos, yo sé que a lo mejor ese es el conocimiento que a vosotros os falta, a ver dónde lo dibujo un poquito, a ver, por aquí. Siempre que yo tengo un punto exterior a una circunferencia, me da igual que esté aquí, aquí, le vais a ver la lógica, yo puedo establecer como mucho cuántas rectas tangentes. 2, ¿verdad? Esta, más o menos así dibujada. A ver, que la dibuje un poquito mejor. Y esa. Estas rectas tangentes cumplen una particularidad. Y es que son congruentes. ¿Congruentes qué quiere decir? Que coinciden en un punto, claro, aquí en P. Y la otra particularidad es que en el punto de tangencia, y aquí está la clave, en el punto de tangencia esta distancia y esta distancia son las mismas. Estas dos distancias siempre valen lo mismo, esté el punto donde esté. ¿Y eso para qué sirve, Sergio? Porque tú sabes, conoces, según lo que yo te estoy diciendo ahora mismo, ¿conocemos esta distancia? ¿Quién me lo dice? ¿Cuánto vale esa distancia? Ya por ahí alguien lo ha dicho. ¿Cuánto? 6. No. Por ahí ahora ya sí, 3, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el punto que aquí hace de punto P podría ser este, ¿verdad? Simulamos aquí nuestro punto P. La distancia de aquí a aquí, estamos diciendo que es la misma que de aquí a aquí. Por tanto, si esto es 3, que lo sabíamos de antes, esto es 3. Si esta distancia es 3, 12 menos 3, yo ya sé que ese lado de aquí es 9. Y ahora ya, teniendo en cuenta las razones de semejanza, ¿qué puedo decir? Pues que 3 partido R es igual a, por ejemplo, este lado de aquí, hemos dicho 3 partido R, y ahora cojo el otro cateto. Digo, es igual a H partido 9. Eso quiere decir, como yo H lo conozco, 11,62, pues ahora podemos decir, esto pasa aquí multiplicando, ¿verdad? Esto pasa aquí, luego R, dividiendo a ambos lados entre 11,62, tenemos que es 27 dividido 11,62. 2,32. Pues 2,32 centímetros. Y una vez que tenemos nuestro radio, ya de aquí, echarme una mano con el cálculo, pues sería pi por 2,32 al cuadrado igual a... ¿Cuánto da eso? 16,91. Pues 16,91 centímetros cuadrados. Había una forma, y de hecho me la habíais comentado vosotros al principio, mucho más directa de hacerlo, pero implica saberme una expresión que vosotros mismos me reconocíais que no sabíais, nada más que la habíais, digamos, pues investigando, que hacéis bien, en ver cómo afrontar este problema, pues había aparecido por ahí. Hay una expresión matemática que nos dice que cuando tenemos una circunferencia inscrita en un triángulo, inscrita, no circunscrita, inscrita, sabemos que el área es igual al perímetro partido 2 por el radio.
el área del triángulo, ojo, el área del triángulo es igual al perímetro partido 2 por el radio. ¿Qué pasa? Que algunos diríais, Sergio, pero no tengo ni el perímetro ni el área. Ya, pero ¿por qué era más directo? Porque yo, una vez que he calculado L, tengo el perímetro, ¿verdad? 12, 12 y 6. Y una vez que he calculado H, podíamos calcular el área. Con el área, el perímetro, despejo R. Y una vez que tengo R, sustituimos ahí. Pero esto es para un caso muy concreto, que de aquí, pues nosotros todavía ni siquiera la habíamos visto, ni la habíamos, aunque yo la voy a tocar más adelante, y los recursos que aparecen aquí, pues los vamos a poder aplicar en muchos otros ejercicios y otros tipos de problemas. Por eso es mucho más interesante de esta forma. Había otro triángulo en el que nos podíamos apoyar, pero quiero que sepáis, ¿alguien lo ha visto? De hecho, podríamos haber trabajado con este triángulo, este que voy a marcar ahora. ¿Podríamos haber trabajado con ese triángulo? Pues sí, porque ahora este ángulo lo vamos a conocer, sí, la mitad de A, pero ¿sabéis por qué es la mitad de A? Es la mitad de A porque el mismo razonamiento que hemos hecho antes, sabemos que es la bisectriz porque va del centro de la circunferencia y sabemos que la distancia a este punto y este punto sabemos que es la misma. Luego realmente tenemos garantías de que, digamos, de que este lado sería la bisectriz del ángulo. Luego, sí podemos afirmar con conocimiento de que ese ángulo sería A partido 2. Y ya sabríamos que este cateto de aquí, ¿cuánto es? 3. Luego, en este caso, yo incluso diría que también es otro procedimiento quizás más directo, ¿verdad? Porque aquí esto es A partido 2, esto de aquí, este lado, es 3. Luego yo aquí, fijaros, que si juego con la tangente de A medio será igual a cateto opuesto, que es mi radio. Luego fijaros también que va a ser un método, este sí que me gusta también, porque no aplicamos ninguna fórmula que a lo mejor se desconocía como esta. Y si es más directo, decimos la tangente de A medio es igual a R, cateto opuesto, partido cateto contiguo. Que alguien vaya haciendo ese cálculo y haga 3, R sería 3 por la tangente de 75,52 grados partido 2. A ver si nos da, que nos va a dar aproximadamente 2,32. Pues 2,32. Evidentemente esto nos lo llevaríamos allí, como antes, y llegamos al mismo resultado. Fijaros, 3 formas diferentes de resolver un mismo problema. Esto ha sido todo y hasta una nueva sesión. Chao.